¿Qué tal? Bueno, un placer nuevamente estar conversando con ustedes. Mi nombre es Rubén Fratini, soy el founder de Pilot Property Innovation Real Estate, una compañía que lo que busca es justamente introducir la innovación dentro de la industria inmobiliaria y la construcción. Funcionamos como un think tank y por el otro lado tengo la oportunidad recientemente de haberme incorporado como senior partner de Orange Inver, una compañía mexicana de desarrollos inmobiliarios vinculado justamente con la incorporación de mejoras en toda la industria, en todo el sentido, y al mismo tiempo dentro de esta oportunidad estamos trabajando en la creación de un fondo de inversión y permanentemente conversando con startups a partir de que tenemos un corporate venture capital. Así que la idea es, bueno, poder, como estaba diciendo, compartirles un poco estas experiencias y trazar un camino de reimaginando el futuro de la industria en el 2020. Bueno, realmente es una, como hice en la introducción recién, tener la oportunidad de enfocar una nueva charla en el ambiente de esta conferencia es algo muy en particular porque creo que todo lo que nos ha pasado con la pandemia y con toda la transformación casi forzada que ha tenido el real estate, nos encontramos con esta gran oportunidad de, como estoy llamando a la charla, reimaginando el futuro del real estate de aquí a los próximos 10 años. Entonces, dentro de esa línea y siguiendo un poco también lo que siempre tengo, creo que sin ninguna duda el sector inmobiliario es el siguiente gran espacio para todo el tema que tiene que ver con la transformación digital y que en Latinoamérica ya se ha abierto esto como una gran ventana de oportunidad. Pero creo que más allá de poder usar mis palabras, pesa mucho más lo que dice Yasai Lerner, que es el CEO de GLA Spark, para los que no están familiarizados con algunos aspectos del PropTech. Spark, que es el fondo que tiene GLA, es un fondo de 100 millones de dólares para invertir en tecnología. Y un poco la visión de esta gran consultora es que la utilización de la tecnología justamente a través del PropTech es para abordar los desafíos del sector inmobiliario. Y creo que esto es una de las cosas más importantes porque en este concepto de abordar el desafío, siempre venimos hablando de negocios B2B, B2BC, pero creo que ahora llegó el momento y con más fuerza y con más sentido que nunca de que empecemos a hablar de los conceptos de negocios human to human. El impacto que ha tenido el COVID en las personas, el nuevo normal, los cambios de costumbres que vienen aparejados, si tengo work office o home office, tengo necesidad de viajar. Hay compañías que han anunciado que recién volverán, por ejemplo en Inglaterra, a partir del segundo semestre del 2021 a ocupar sus espacios de trabajo. Y en el ámbito del Real Estate Management Tech, es importante también definir que todo este proceso conlleva algunas modificaciones bastante sustanciales. El espíritu de esta charla justamente es eso, centrarnos en las personas y que miremos desde esta perspectiva que al final del camino ellas, los consumidores, los que ocupan las casas, los que ocupan los edificios residenciales, los que ocupan los centros de logística, son los que van a hacer que la industria del PropTech realmente pueda crecer o no, y que básicamente muchas de las startups que están apostando a este crecimiento van a terminar siendo juzgadas justamente por estos consumidores que hoy tal vez están con otras preocupaciones. Entonces, dentro de esa línea, creo que hay que identificar primero el camino por donde estamos. Y esto es algo clave, ¿no? O sea, teniendo un mapa de ruta, podemos definir cuál es el camino más corto o el camino más largo. En este contexto estamos hablando de que vivimos en una época de la cuarta revolución industrial, donde se enfatizan grandes saltos tecnológicos que definitivamente y hoy más que nunca vienen de la mano de la conectividad, la automatización y el uso de la inteligencia artificial. Y en este contexto de la cuarta revolución industrial, el PropTech juega un papel fundamental reinventando el futuro de los bienes raíces, eh, ayudado justamente por este tema del tipo de startups PropTech y las aplicaciones que van a estar volcando al mercado del real estate, y al mismo tiempo con los beneficios de tener que trabajar para crear un ecosistema que impulse la innovación. Una de las grandes deudas que tenemos un poco con la industria. Si miramos el gráfico de GLA, lo que nos vamos a encontrar en estos momentos es
que básicamente el Big Data, el Cloud Computing y la inteligencia artificial y IoT son los que van a la cabeza de todo este desarrollo. En la franja roja van a ver todavía las posibilidades de crecimiento que se esperan para la próxima década. Sin embargo, el BIM, el blockchain, los vehículos autónomos no son tal vez los de mayor expectativa que puedan llegar a seguir creciendo. Entonces, dentro de esa reflexión, hay que tener en cuenta cómo aplica la tecnología. La tecnología aplica básicamente dentro de la industria en cuatro aspectos, ¿sí? Primero, funciona como un catalizador. Esto se produce o se evidencia con el tema de IoT, Internet de todas las cosas, una definición así, reconocida como que fue creada por el MIT, que es uno de los principales centros de pensamiento del PropTech, así como el Oxford University lo es en Europa. Hay un tema también del BIM, o sea, el concepto de comenzar a funcionar o a gestionar la información de manera inteligente. Esto lo que va permitiendo es que la tecnología funcione como un catalizador. Luego hay que tener en cuenta que la tecnología es ubicua, la computación en la nube, el Big Data, la inteligencia artificial, nos pone en una posición ubicua, es decir, que el crecimiento no quiere decir que sea exponencial, sino que al contrario, tiene una proyección mucho más fuerte y tiene una amplia gama de aplicaciones. Como tercer contexto hay que entender justamente la parte contextual que tiene la tecnología, el uso de la realidad virtual, la realidad aumentada, el indoor mapping, hacen que se facilite mucho más la mejora de los productos inmobiliarios, que la exhibición de los proyectos de commercial real estate, de los parques logísticos, puedan acontecer en tiempo hasta real, en muchos casos, sin necesidad de que las personas tengan que trasladarse. Imagínense en el impacto de cómo aplica esta tecnología, que si yo tuviera que elegir hoy una oficina en Madrid o en Bogotá, ni siquiera tengo que moverme de mi casa. ¿Por qué? Porque voy a poder estar recorriéndola y como están ocurriendo con algunas aplicaciones, hasta puedo insertar los mobiliarios que yo tengo. Y el cuarto punto que aplica la tecnología es que esto produce un camino digital. Siempre estamos hablando del mercado inmobiliario y de la construcción, es decir, los sectores cada vez son más convergentes, las empresas las empresas que están preparadas o que se están poniendo a la vanguardia son las que realmente van a estar liderando el camino. Y también hay que entender un tema de que tenemos que poner, como acabo de agregar, un poder blando, es decir, no podemos forzar a que las personas adopten la tecnología sin un proceso normal que tiene que ver con la innovación abierta y con poniéndole carteles a la gente, seamos innovadores. No alcanza, a las personas hay que acompañarlas, por eso mi enfoque de que tenemos que estar pensando en un real estate human to human. Sobre lo que decía recién, si se fijan, el cloud computing abarca preferentemente casi todas las utilizaciones que impactan en el tema del real estate. Es decir, el control de accesos, la seguridad de incendios, el mantenimiento de los edificios, el diseño de la construcción. En segundo lugar, en este concepto de ubicuidad aparece el Big Data y en tercer lugar, y en algunas aplicaciones, aparece el concepto de la inteligencia artificial. Y muy esporádicamente, como un producto catalizador de la situación, aparece IoT, donde tiene más que ver con el control de la utilización de la gestión de los activos, en la logística, y muy poco, increíblemente para muchos que suponen que el BIM está en todo, apenas está en el proceso de la construcción. Si lo miro desde el otro lado, esta es la gran oportunidad que tiene el BIM de entrar en los temas de commercial real estate. ¿Por qué? Porque en los próximos años los edificios que ya vienen con BIM van a permitir hacer una integración total de la inteligencia artificial, de Internet de todas las cosas. Las modificaciones van a poder hacerse en tiempo real y sobre los planos que van a estar almacenados en la nube. Y esto va a abrir un escenario diferente hacia la forma de construir. Piensen que, por ejemplo, en Inglaterra, hoy todos los procesos de construcción tienen que pasar por planos BIM. Y Latinoamérica, recién Perú, es el único país que ha iniciado o tomado esta iniciativa de que todos los proyectos, por lo menos que son del Estado, tienen que pasar por BIM. Si todo el mundo comienza a hacer los planos por BIM, evidentemente va a haber una gran transformación y una conectividad producto del uso de esta solución tecnológica.
Ahora, en esta segunda parte de la charla yo la voy a dividir en tres, ¿sí? La primera tiene que ver con un concepto que tenemos que ir más allá de la ubicación. Tenemos que reinventar el valor de los bienes raíces. La pandemia ha producido que comiencen a surgir nuevas centralidades, que la gente tienda otra vez a salir al suburbano, y esto está produciendo nuevos centros comerciales, pequeños strip centers, o ya no era solamente location, location, location. Y supongo que esto a algunos los va a desconcertar y a otros los va a incomodar, porque hoy ha quedado demostrado que no tengo que por qué estar en el centro de la ciudad o en la zona más hard de una ciudad para poder hacer mis tareas cotidianas. Y esto es un cambio de paradigma, es un cambio de mindset que va a obligar a que empecemos o que comencemos a mirar también a la ciudad como, como un ser vivo, mucho más inteligente, que está permitiendo que las personas puedan interactuar mejor entre ellas. Desde esta perspectiva, el PropTech considera o debería estar considerando a la propiedad como un elemento resiliente, y básicamente, como esto contiene a personas, es imposible separar la experiencia humana, el concepto de la excelencia operativa, hoy más que nunca seguridad y salud, y el impulso digital que comienza a producirse cuando las personas pueden llevar la tarea a su casa y volver a tener, tal vez en mínimas fracciones de encuentros con sus compañeros de trabajo, todo esto llevado por la tecnología en un smartphone. Por lo cual la implementación de la tecnología dentro de un edificio comercial o residencial lo que hace es mejorar la capacidad para responder y mitigar los riesgos para los propietarios, para los desarrolladores y para los inversores. Por eso este concepto de que ya el location no es tan importante y que muchos activos considerados viejos pueden tomar valor es una parte fundamental de un poco de lo que estoy comenzando a hablar. Y básicamente cuando hablamos de la experiencia humana, de los tres aspectos, o de los cuatro aspectos, perdón, estamos hablando de que las personas utilizan mucho más el smartphone, que tiene que haber una tasa muy fuerte de retención, que las personas están empezando a usar la visualización en la computadora, y los propietarios hoy, por ejemplo, pueden utilizar IoT para saber el movimiento de todas las personas dentro de un edificio, como para dar un tema de mejorar la experiencia de usuarios, qué ascensores están funcionando mejor, dónde está mal el aire acondicionado, y todo esto lo que hace es mejorar la experiencia humana. Después esto logra una experiencia o una excelencia operativa. El tema de IoT y el Big Data nos permite predecir los flujos de movimiento de las personas. Inclusive hoy hay oficinas que están hablando de llevar parte de un horario, personas a otro horario. Entonces esto va a mejorar un poco la eficiencia operativa. El tema de la salud, el touch, not touch, o sea, lo que se puede tocar, los cordones de seguridad, los controles de temperatura, los espacios de wellness para que las personas puedan sentirse mejor. Esto también tiene que ir acompañado con lo que yo llamo este camino de camino digital o el impulso digital, que va ayudando a que las personas también comiencen a tomarse su tiempo para ir familiarizándose con la tecnología. Y dentro de la segunda parte, el capítulo 2 tiene que ver con algo que generalmente no hemos hablado. Cuando reviso todos los papers de los que me suelo nutrir, me encuentro que muy pocas veces estamos hablando de las industrias relacionadas con el PropTech. Siempre hablamos de PropTech, hablamos de la utilización del mismo, pero creo que nos estamos olvidando de cuatro jugadores claves en Latinoamérica. Latinoamérica a nivel tecnológico está muy retrasado comparado con Estados Unidos, con Europa o Asia o Austroasia, lo cual, cuando yo tuve la oportunidad de estar en la primera vez que escuché hablar de PropTech, hace 6 años, los alemanes en Europa ya estaban hablando de usar 5G, y nosotros tenemos un 4G tranquilo. Imagínense que ya se está hablando en Europa de 6G. Entonces, de alguna manera, esto me lleva a la reflexión de que tenemos que empezar a mirar a algunos actores que nunca los teníamos contemplados. Y estos actores básicamente son los desarrolladores de software, los fabricantes de equipos tecnológicos, las compañías de comunicación o telco y las propias startups. Y cuando hablo de desarrolladores de software, fíjense en que hoy el software es mucho más liviano, no tenemos una gran
computadora IBM como teníamos en los años 60, que permitió llevar al hombre a la luna, pero que realmente ocupaba una habitación de 50 metros cuadrados como mínimo, sino que ahora estamos yendo a soluciones mucho más de soluciones as a service, donde una startup o una solución tecnológica permite conectarse on demand o a las necesidades que quiere, ya no tenemos que estar pensando que hay que comprar paquetes tecnológicos. Luego, la modernidad que están generando los nuevos equipos, estamos viendo, a veces vemos presentaciones de equipos que se quiebran, que son flexibles, los nuevos lentes de Google, perdón, de Apple, que arrancan de los viejos lentes de Google. Entonces, cada vez los fabricantes de equipo, viendo la experiencia de las personas, comienzan a tomar mayor intensidad, comienzan a tener un factor gravitante, porque el costo de los equipos, cuanto más barato salga un equipo, mayor cantidad de personas pueden utilizarlo, y esto nos lleva a la conclusión típica de que pasó lo mismo cuando las computadoras llegaron a las casas. Mientras las computadoras de IBM estaban solamente en las grandes corporaciones, la Internet no crecía. En la década del 90, cuando las personas pueden empezar a tener todos una computadora en su casa, la Internet tiene un crecimiento significativo, y hoy por hoy, a partir de la aparición perdón, del smartphone, que fue el primer teléfono inteligente que saca Apple, ocurre una disrupción total. Mensaje final: si los proveedores de equipos comienzan a generar más equipos baratos o más útiles o con mayor capacidad de resiliencia, evidentemente vamos a tener mucho más celulares que personas y vamos a estar hiperconectados. Dentro de eso juega un papel importantísimo las compañías de comunicación. A veces me pregunto cuántas veces reflexionamos y qué ocurre si un gigante de las telecomunicaciones decide aumentar los costos de Internet 5 veces. ¿Dejaríamos de conectarnos? Definitivamente no. Pagaríamos por tener una buena Internet, porque hoy más que nunca dependemos de una buena Internet. Y con esto no espero que las compañías aumenten los precios, sino que también entendamos que ellos van a entrar muy, muy fuerte en este tema en los próximos años, y no son actores ajenos a esta situación. Y luego está el concepto de las startups. O sea, básicamente las empresas emergentes de PropTech producen estas disrupciones, y cuando uno habla con los empresarios es evidentemente claro que las startups le agregan una frescura y una flexibilidad a la industria, y lo estoy viendo en lo personal, y lo estoy viendo dentro de PyLabs como un think tank, y con algunos clientes y con la compañía con las que estoy trabajando, de que evidentemente mantenerse cerca de las startups mantiene también la mente fresca, porque las startups son ágiles, son dinámicas y no tienen temor a equivocarse y a producir o a generar nuevas experiencias de usuario. Con estos 4 jugadores claves, de alguna forma yo quiero dejar bien marcado que este es un componente que no podemos dejar de lado para el crecimiento de la industria del real estate. Y si amalgamamos el tema de la resiliencia de los edificios, de que no hay que por qué volver a construir edificios, sino que edificios clases B con la tecnología pueden tener un impulso muy, muy grande, el real estate management tecnológico puede rehabilitar zonas olvidadas, relegadas, y esto lo que va a producir es que sigamos avanzando hacia un real estate mucho más inteligente. Y dentro de esta última parte, quiero hacer hincapié en 3 ejemplos claros de cómo el commercial real estate está pasando una evolución. Esto también creo que es una reflexión bastante fuerte, porque no podemos hablar solamente de commercial real estate, tenemos que hablar de un real estate management, porque el commercial, al final del camino, es una pequeña parte de toda la gestión de un activo, así como es elegir el lugar donde construirlo y conseguir los inversores, comercializarlo es una parte importante de la relación con los tenants, pero también es muy importante la continuidad y el mantenimiento de estos proyectos inmobiliarios. ¿Por qué? Porque hoy los grandes fondos de inversión, como lo vamos a estar viendo, están apostando a tratar de tener negocios de renta. Aparecen figuras como el Build to Suit, aparecen el Build to Rent o el Multifamily. Entonces comienzan a aparecer figuras, porque también tenemos una gran incertidumbre si la gente va a comprar o solamente va a estar rentando. Y no hablo de lo residencial, también estoy hablando de lo comercial. Y siguiendo con esta línea, evidentemente Latinoamérica tiene una gran oportunidad
así como tiene puntos débiles para abordar muy específicos en los aspectos de oficina, en los aspectos de del comercio minorista y en los aspectos de logística. Y este último en particular hablando de la última milla. Pero voy a concentrarme para ir cerrando en la etapa final sobre cada uno de estos tres, teniendo en cuenta que estamos ante un auditorio que básicamente vino a escuchar qué va a pasar con las oficinas, con los centros comerciales o con el comercio y con la parte de logística. Y en el contexto actual, de cara al futuro, lamentablemente para las oficinas hay una realidad que es cierta, es que se espera que los costos operativos sigan aumentando. La pandemia ha llevado a que inquilinos corporativos a revisar sus estrategias de lugar, aparece la figura del cowork, co-living, a veces el cowork castigado o mal castigado, pero sin embargo hoy se siguen manteniendo, no hubo una desaparición de compañías como lo que se esperaba, y los corporativos se ven obligados además a diversificar su cartera de locación, porque no todos los empleados viajan, entonces tienen que empezar a producir soluciones de contexto, y dentro del contexto de las oficinas, para mejorar esa realidad que las mismas tienen, hay que comenzar a mirar temas que hacen a la gestión inteligente de las propiedades. La gestión inteligente de la propiedad consiste en aportarle una gama de soluciones tecnológicas que permitan que los edificios funcionen de forma eficaz, como los sistemas de automatización del edificio y la mejora de las redes de comunicación. Todo esto lo que está enfocando es que evidentemente hoy los edificios necesitan un refresh mucho más fuerte de lo que pensábamos. No alcanza solamente con tener un control de acceso, sino que también hay que llevarlos al concepto de que estén dentro del BIM, que los edificios hablen y cuenten cómo se sienten para poder hacer diagnósticos que también cuiden y prevean la calidad de vida de aquellas personas que lo usan. Luego hay un concepto que también debemos empezar a entender, que es el tema de la gestión de los activos, utilizando el software, analizando la función de los flujos de trabajo. En la medida que los propietarios se centran en los datos, esto permite entender qué tipo de productos a futuro necesitan, si una marca de ascensores es la adecuada o tiene demasiadas fallas. Hoy nos manejamos básicamente por la intuición o la memoria, pero incorporando la tecnología vamos a poder hacer que todas estas situaciones, al estar perfectamente monitoreadas, sean mucho más transparentes. Y luego, indefectiblemente, los lugares de trabajo deben ser inteligentes. El edificio de Edge, que siempre lo menciono, que son las oficinas de Deloitte en Holanda, son absolutamente inteligentes. ¿Sí? Estos espacios de oficinas permiten, no hay enchufes para USB para recargar teléfonos, se pegan en la ventana, se coloca un dispositivo y que con el calor del sol y el vidrio en particular genera la energía suficiente para no tener que andar buscando enchufes, sino que uno puede hacerlo en cualquier lugar. Los vidrios pueden transformarse en pizarras, hay infinidad de experiencias, las salas de reuniones no hay exclusivas, pueden mutar. Entonces, creo que tiene que haber una correcta combinación de servicios pensando en el cliente final, que es el usuario, que son las personas. Y este es el aspecto que veo que las oficinas tienen que comenzar a adaptarse sobre estos tres sub-ítems que acabo de mencionar. En el otro aspecto, el contexto actual del retail. Hoy el retail tiene el desafío de la última milla. Hay un gran cambio sobre los centros comerciales. El no poder estar transitando muchas personas ha llevado a que zonas de cielo abierto hayan tomado preponderancia. El impacto que ha tenido el e-commerce. Hoy la teoría de Google, Zero Moment Opportunity Transaction, donde las personas ven y definen lo que quieren comprar a través de una computadora o de una notebook, ha llevado a que casi la gran mayoría de nosotros hagamos nuestras compras a través de la internet y a través de un ordenador. Ni tampoco quiero dar marcas, pero los servicios de distribución de alimentos, el delivery, los aspectos del e-commerce, todo esto de alguna manera está cambiando la forma en la que trabajan los centros comerciales, la creación de la última milla para la distribución. Es conocido que las grandes compañías de e-commerce han quintuplicado o triplicado sus negocios de facturación a partir de la pandemia. ¿Por qué? Porque la gente no quiere salir o porque empieza a darse cuenta que esto es un gran servicio y básicamente
Esto tiene que ver con también tres aspectos como para encasillar, que es el marketing omnicanal. O sea, hoy no podemos, las plataformas digitales realmente con la incorporación de la realidad aumentada, de recorridos virtuales, ha hecho que podamos tener todo en un pequeño ordenador sin necesidad de tener que, por ahora, no podemos probarnos la ropa virtualmente, pero yo he estado viendo aplicaciones donde nos vamos a poner frente a un espejo y vamos a poder asimilar cómo nos veríamos con la ropa puesta. El otro tema también tiene que ver con las operaciones digitales. Hay una tremenda integración en procesos horizontales a través de CRM o membresías, base de datos, herramientas de administración, y todo esto está haciendo que la gestión de las propiedades sea mucho más efectiva a través de un control mucho más allá del Excel. Sí, es increíble que todavía los fondos de inversión, las OSIMI, las fibras, en su gran mayoría, la última encuesta que yo estuve viendo que se produjo en Europa, el 95% todavía sigue trabajando la gestión de los activos en Excel. Y creo que tenemos una oportunidad y un gran desafío. Y dentro de este subítem, lo que tenemos que comenzar a entender es que tenemos que hacer cada vez más perfectas las experiencias de compra de los clientes. Si pasara, como dije hace unos minutos, que las personas no vayan a los centros comerciales o que vayan apenas a retirar el producto, ¿dónde va a ocurrir la experiencia? Hoy en los departamentos o en las casas, la experiencia está pasando que la persona ve y hace un recorrido virtual. ¿Por qué no pensar que en muy breve vamos a poder estar haciendo lo que dije yo, una simulación de la ropa puesta en nuestro cuerpo solamente por estar mirando la computadora? ¿Puede pasar? Puede pasar. Podríamos sacarnos una fotografía, realidad aumentada, y el ordenador entienda la complejidad de nuestro gusto, porque somos complejos, y darnos sugerencias, y eso es inteligencia artificial. En función de nuestra predicción, hasta puede cambiar la forma en la que compremos. Y como último punto de esta trilogía que quise dejar al final sobre los mayores impactos, viene el contexto de la logística. En el concepto de la logística, sin ninguna duda, Latinoamérica tiene una gran oportunidad. Apenas están comenzando a aparecer parques logísticos de avanzada en relación a lo que ocurre en Europa y en Estados Unidos. Tenemos parques logísticos muy antiguos, sin uso de tecnología, sin seguridad satelital, sin control de drones, con estibajes tradicionales. Y acá es donde creo que aparece una gran oportunidad, por no dar marcas, pero hay grandes compañías que están adquiriendo parques logísticos con una billetera, producto de los fondos de inversión que las acompañan. Hay que tener en cuenta que cuando se entra en estos parques logísticos, algunos bastante viejos, esto obliga también a mejorar la capacidad de almacenamiento por un tema de automatización, a mejorar la cadena de frío y comenzar a buscar otras soluciones alternativas. Entonces, creo que dentro de este contexto hay tres aspectos también que hay que tener en cuenta sobre lo que tiene que ver con la logística, que es la inteligencia de la ubicación. Hay un caso muy claro y concreto en México, en el norte de México, Reynosa Farm, es la frontera entre Estados Unidos y México, y es el camino obligado para la entrada de alimentos desde México a Texas. ¿Qué han hecho los americanos? Han llegado a un acuerdo con Reynosa, que es el municipio colindante del lado mexicano, y le han montado un parque logístico, lo están apoyando a desarrollar un parque logístico para que los alimentos recalen en México, se haga la verificación, el control de salubridad y recién pasen a los Estados Unidos. Y esto va a comenzar a ocurrir de manera normal en varios lugares del planeta. Entonces, fíjense que ahí la inteligencia de la ubicación es clave, ¿no? En qué lugar pongo un parque logístico de alimentos? ¿En qué lugar pongo un parque logístico de ciertas características? Entonces, ahí el tema de la información, del sistema de información geográfica, cubre una beta importante. Hay una compañía que fue invertida por Guaira, que lo que hace es medir los flujos de tránsito de un lado hacia el otro a partir de la utilización de los móviles que las personas trasladan de un lado al otro. Entonces, esto tiene que ver con que hoy
la definición estratégica de la ubicación inteligente va de vuelta otra vez mucho más fuerte que el location, location, location. Hoy se puede medir la cantidad de gente que transita por un lugar o la importancia que tiene una ubicación geográfica para determinar cierto tipo de centro logístico. Luego, lo que tiene que ver con la tecnología ecológica, los materiales de construcción, la importancia que tiene que tener que la construcción sea sustentable y sostenible, y una gestión inteligente de la energía. En el último tiempo he comenzado a ver startups que tienen que ver con aplicaciones tecnológicas. Conozco un family office que tiene su propio venture capital mexicano, específicamente en soluciones que tengan que ver con la gestión de tecnología, y esto va a comenzar a verse cada vez más, porque hoy por hoy, entre el tema de conciencia ambiental que tiene que ver con el cambio climático y la mejora de los altos costos que puede producir el manejo ineficiente de la energía, está llevando a que las ciudades y los parques logísticos y las oficinas tengan una mayor preponderancia por también cuidar el consumo de un bien tan preciado que no tiene sentido seguir derrochándolo. Y para cerrar esta parte, el concepto de la automatización de los parques logísticos o de de las almacenes tiene mucho que ver porque inclusive si buscan en Google van a ver que Amazon tienes algunos centros logísticos lisa y llanamente con carrier que van de un lado al otro, van a buscar la mercadería, bajan y no intervienen las personas. Robots van por la senda buscando los centros de distribución que tienen o los elementos que tienen que llevar para cargar en un camión y casi no hay personas. Entonces hay un cambio tal vez que puede producir cierto temor o dudas, pero evidentemente todo esto está pasando y no estamos hablando de una película de ciencia ficción, estamos hablando de que el mundo ha cambiado drásticamente. Como punto final y como cierre de la presentación, quiero caer en las palabras que escuché personalmente Steve Wake Up, año 2018, cuando por primera vez se vino a hablar del PropTech formalmente con el evento PropTech LATAM. Y siempre me acuerdo, Steve Wake Up básicamente dijo que mirando hacia el futuro, lo dijo en el 2018, se abrió un nuevo espacio de servicios en un concepto de que las compañías de real estate deberían ser empresas de servicios. Y ahí quedó acuñada en parte la palabra Real Estate as a Service. Básicamente, la mayoría de las compañías tienen que entender que deben tomar el real estate como una continuidad en la provisión de servicios. Ya no alcanza solamente a hacer el edificio, sino que también hay que gestionarlo e ir un poco más allá, la última milla, que es ver a los activos de real estate como activos de valor agregado, donde lo fundamental es mantener al usuario, o sea, a las personas, lo suficientemente satisfechos para que renueven sus contratos y puedan pagar en tiempos de contingencia las rentas que van a sostener el funcionamiento de estos edificios. Y cerrando con lo que comencé la charla, los 4 aspectos principales del negocio entre personas, personas o humanos, humanos, pasa por la satisfacción o la experiencia de los individuos en los edificios que tenemos, la seguridad y la salud, la excelencia operativa y el camino o el impulso digital. Creo que las interacciones entre las empresas inmobiliarias, las empresas de tecnología y las organizaciones profesionales relevantes deberían contribuir a una evolución de un ecosistema PropTech en Latinoamérica que todavía viene bastante lento, pero aún así creo que hay que mirar la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío y entender que creo que tenemos una oportunidad infinita para seguir desarrollando el futuro de la industria inmobiliaria y de la construcción, mirando cada vez más hacia un real estate más inteligente y buscando reinventar el real estate o reimaginando el real estate de cara a la nueva década. Bueno, muchísimas gracias y bueno, hasta aquí llega mi ponencia y quedo a disposición de ustedes para hablar en cualquier otro momento.